Que el Señor les bendiga. Ayer mi esposa y yo teníamos la oportunidad de hacer una videollamada con uno de nuestros hijos. Y una frase que casi siempre mi esposa dice, una vez más ayer la dijo, cuando vio a nuestro nieto más pequeño que nació cuando nosotros ya habíamos salido y no lo hemos podido todavía cargar y siempre se le sale así del corazón, ¡ay, cómo ha crecido! Y así empieza por ahí, tengo la frase en la introducción, qué rápido crecen los niños. No sé, aquellos que ya son papás, aquellos que son abuelos como nosotros, cada vez que miramos hacia nuestros hijos o miramos a los que ya tenemos nietos hacia nuestros nietos, una de las frases que se nos escapa es, ¡ay, qué rápido crecen! Y no se me ponga nadie melancólico, pero es una realidad de la vida. El tiempo pasa así de una manera. A veces nos parece que no avanza el tiempo para algunas cosas que queremos, que estamos esperando, pero en general lo que pasa más bien es que el tiempo se va así bien rápido. Pero bueno, junto con eso hay una pregunta. Dice, ¿qué pensarías de un niño que no crece y que no madura? Lo de crecer es más cuando el niño es pequeño y lo de madurar sobre todo es cuando entra en la adolescencia, que uno le ha enseñado por años ya, haz esto, no hagas aquello, recoge aquí, y uno dice, ¿cuándo va a crecer? Y crecer implica ahí ya, no, aunque va a seguir creciendo de estatura, pero también es el madurar, que hace parte del crecimiento. Y hoy vamos a estar viendo una porción de las Escrituras. Y usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto que estaba hablando el pastor con lo que vamos a estar viendo en la Escritura? Pues precisamente es una porción que Pablo va a estar dedicando al crecimiento. Recuerden que Pablo estaba hablándole a una iglesia que no conoce, pero es una iglesia relativamente nueva y que de alguna manera él no ha podido estar presente en ese crecimiento inicial. El plantador va a Pablo con un reporte más bien positivo de por dónde va la salud de la iglesia, con algunas cosas que a él les preocupa, y esa es la razón por la que Pablo está escribiendo, para ayudarles en ese proceso de crecer, en ese proceso de consolidarse como una iglesia joven. Nada más parecido con la realidad que esta iglesia. Somos una iglesia joven. Todavía somos una iglesia bebé, se pudiera decir. Y entonces muchas de las cosas que Pablo está diciendo acá a los colosenses, pues parece ser que nos vendrían también a nosotros. Estuvimos viendo cuando comenzamos el enfoque principal que Pablo pone en la persona de Cristo y en esa supremacía de Cristo por sobre todas las cosas. Y es intencional en empezar la carta de esa manera, porque ahí está apuntando él con el resto de la carta a que la iglesia ponga su atención en la persona de Jesús y en la suficiencia de Jesús para todas las cosas. Y después cuando vayamos avanzando en la carta nos vamos a dar cuenta de por qué esto era sumamente necesario. Pablo también en esta última vez que vimos el otro pasaje anterior, él estuvo hablando acerca de sí mismo, pero no para exaltarse a sí mismo, sino para ponerse él en relación con Cristo, precisamente porque Cristo es tan grande, tan glorioso, pues yo no pude hacer otra cosa. Si he conocido a Cristo como el Señor, pues dedicar mi vida a servirle, a servir al Rey, a servir al Señor de mi vida. Y eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y entonces ahora vamos a entrar a ver este pasaje donde Pablo va a estar exhortándolos precisamente a vivir creciendo, madurando como iglesia, afirmándonos en Cristo. La palabra clave de este pasaje que vamos a ver, este texto, es firmes. Tiene que ver con una iglesia madura, una iglesia que crece. Y bueno, sí, aquellos que les gusta un título para los sermones, para los estudios, sería evidencias de que Cristo nos está haciendo madurar para estar precisamente firmes en Él. ¿Quieres saber si nosotros como iglesia estamos madurando? No, ya tenemos esto, ya tenemos aquello, ya tenemos lo otro, o esto no lo tenemos, o esto todavía no hace parte de nuestras vidas. Y tú en lo personal, como individuo, ¿quieres saber
Y bueno, hay otros textos que te van a enriquecer eso, pero este en particular. ¿Quieres saber si estás madurando para estar firme en Cristo? Pues este texto nos va a proveer precisamente de tres evidencias de si estamos creciendo o no, tanto en lo personal como también como comunidad. Y hace un momento Efraín nos ayudaba en la lectura. Y la primera evidencia es que luchamos para ayudarnos a comprender la verdad acerca de Cristo. Luchamos por ayudarnos a comprender la verdad acerca de Cristo. Y ahí está la lectura, acompáñenme. No la voy a estar leyendo todo porque ya lo leímos, pero sí como las porciones que son más significativas y que ayudan a entender el texto. Ahí en el capítulo 2, versículo 1 de Colosenses, Pablo comienza diciendo, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo. Qué gran lucha. Pablo está diciéndole, desde que conocí que ustedes existen, ustedes se han agregado a la lucha que yo tengo. A mi agonía, a mi batalla diaria. Yo no los conozco personalmente, pero ya ustedes son parte de mi preocupación. ¿Qué corazón? El de Pablo hacia la iglesia. Ustedes me importan. Y aquí esto de la lucha tiene que ver con como el deportista que continuamente se está esforzando y está avanzando, estirando sus capacidades. Pablo estaba comprometido con el Señor en hacer todo lo que estuviera en sus manos para que la iglesia se expandiera, llegara el evangelio donde no estaba, y para que cada iglesia que iba siendo establecida, pues creciera, se fortaleciera, sobreviviera a todas las amenazas y hasta pudiera madurar para entonces poder ser usada en la plenitud de todos los propósitos que Dios tenía para ella. Y tenemos que tener ese entendimiento acerca de nosotros como iglesia. No solo es, qué bueno que existimos, gloria a Dios, no, gloria a Dios porque existimos como iglesia. Gloria a Dios por eso. Pero no solo es eso suficiente. Dios también quiere que crezcamos. Y hay muchos textos donde Pablo y otros autores hablan acerca de esa necesidad de crecer. Lo mismo a nivel individual que también a nivel corporativo. Y crecer tiene esas dos connotaciones cuando hablamos de la iglesia. Cuando uno piensa en crecer, bueno, es que se agreguen en otras personas. Gloria a Dios cada vez que alguien se agrega. Eso trae alegría al corazón de cada uno de nosotros. Hace un ratico estaba hablando con las dos personas que están preparándose para bautizarse y yo les decía eso. La iglesia está feliz por ustedes. Porque es una de las razones de ser de la iglesia. Que otros conozcan a Cristo. Que nosotros como iglesia seamos el instrumento para que otros conozcan a Cristo y se comprometan con Cristo. Y se incorporen, por supuesto, a la iglesia. Es bueno crecer numéricamente, pero eso no solamente es suficiente. Hay iglesias, y con eso no estamos criticando a otras iglesias, pero hay iglesias que tienen infinidad de gente, mega iglesias. Pero el punto es, además de crecer numéricamente, están madurando en Cristo, porque eso hace parte de la meta, de no solamente crecer numéricamente, sino también de profundizar en nuestra relación con Él. Una vida cada vez más madura, en el plano individual, pero también como iglesia, una iglesia madura. Y eso tiene que estar claro en nuestro corazón. Dios quiere que yo sea un cristiano maduro y Dios quiere que yo haga parte de una iglesia madura. Una iglesia que ha crecido y se ha consolidado en todo el plan que Dios tiene para él. Si recuerdan, en la semana pasada, Pablo explicaba el misterio de Dios en Cristo, que tiene que ver con la salvación, sí, que era planeada desde la eternidad para todas las naciones, donde todos los gentiles, todos los no judíos, todos los hombres estaban incluidos. Pero no solamente era que fueran salvos. Dice que él trabajaba, y allá usa el mismo término, yo lucho, yo peleo para presentar a todo hombre perfecto delante de Cristo. Esa es la meta. La meta de Dios es
presentarte perfecto, que la imagen de Dios en ti, en Cristo, se perfeccione. La buena obra que Él ha comenzado, Él también, dice la palabra de Dios, que la terminará. O sea, Dios está comprometido sí o sí con eso. No solamente llegó a ti para perdonarte, para reconciliarte con Él, te ha hecho una nueva creación y está trabajando. Eso se llama santificación. Dios está trabajando en ti y no va a parar de hacerlo. Y más nos vale entender lo que Dios está haciendo en el plano personal, pero también en el plano de iglesia, para nosotros alinearnos, para no dar cosas contra el aguijón. Pablo lo entendió desde el primer momento cuando le fueron abiertos los ojos y vio la gloria de Cristo. Dijo, no, espérate, esa advertencia que Dios me la hizo, me la hace una sola vez. Yo no voy a seguir dando cosas contra el aguijón. Yo voy a hacer lo que Dios quiere. Yo me voy a rendir a Él. Yo voy a colaborar con Él. Y de ahí en adelante se fue el resto de su vida. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que tengamos entendimiento de lo que Dios está haciendo y caminemos con Él en la dirección a donde Dios nos quiere llevar. Y ahí está Pablo diciendo, yo estoy luchando. Pero ¿estamos nosotros así? ¿Estamos luchando? ¿Estamos comprometidos? ¿Estamos esforzándonos para ayudarnos unos a otros a madurar? Esa es la intención con la que nosotros nos relacionamos. Venimos a la iglesia, participamos de estos tiempos donde nos reunimos con esa intencionalidad de ayudarnos a madurar los unos a los otros. Bueno, a veces hasta con nuestras malas actitudes estamos cooperando sin darnos cuenta, porque el otro está desafiado a madurar para nada más soportarnos y tratarnos a nosotros. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que maduremos nosotros para ayudar a madurar a otros. Y ese es el plan de Dios. Y Pablo estaba muy claro de eso y se lo estaba compartiendo. Y yo desde que supe de ustedes, estoy luchando todo el tiempo, estoy peleando todo el tiempo para ayudarles a ustedes a madurar. Dice, sepan esa gran lucha que tengo por ustedes, pero fíjense que no solamente era por ellos, dice, y por los de la Odisea. ¿Y quiénes son esos de la Odisea? Bueno, nunca hemos sabido quiénes son. El día que estemos en su presencia, a lo mejor nos enteramos. Lo único que sabemos aquí y después en otro lugar de la carta y después allá en Apocalipsis, cuando Juan las menciona, es que es otra ciudad que estaba cerca de Colosas y también a donde llegó el Evangelio, que Pablo tampoco lo llevó allí y que allí había también otra iglesia. Y en otro lugar de esta carta, Pablo hasta hace la recomendación. Esta carta que les mando a ustedes, que también préstensela a los de la Odisea y léanla allá. Y la que yo les estoy mandando a ellos, que no sabemos porque no sobrevivió, pues léanla a ustedes también. O sea, lo que yo les tengo que decir a ustedes también es importante para ellos. Y lo que yo les estoy mandando a decir a ellos también es importante para ustedes. O sea, la preocupación de Pablo por el cuerpo de Cristo más allá de una iglesia local. E insisto mucho en eso porque la tendencia de nosotros es hacia adentro, es egocéntrica. Nosotros pensamos en nosotros individualmente, pensamos a lo mejor en nuestra familia, en nuestro núcleo familiar. Y en el mejor de los casos, si hemos madurado un poco, pensamos en nosotros como iglesia. Pero el corazón de Dios es todavía más grande. Qué bueno hace un momento cuando comenzábamos el culto que Matthew nos guiaba a por lo menos tener presente que hay otros que en otro lugar ahora mismo están adorando a Dios con una situación diferente a la de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros empezamos el culto pensando en otro cristiano de otro lugar? Si somos honestos, la mayoría de las veces no es así. Pero el cuerpo de Cristo es universal y el corazón de nosotros debiera tener espacio para otros por fuera de nosotros. Esa es la razón por la que nos hemos involucrado hace un par de semanas prácticamente en la residencia de plantación de iglesia, como iglesia local, ser parte de algo más allá de nosotros, porque el reino de Dios es algo más grande que la iglesia local. Y Dios va a honrar eso cuando tú abres tu entendimiento, de decir, Dios está trabajando más allá de los míos, de este grupo que somos, aunque también, por supuesto, aquí. Dice, por ustedes, por los de la Odisea, y dice después, y por todos los que no he visto en persona. Donde quiera que me entere que Dios está obrando y hasta donde todavía no sé ni que Dios está obrando, pero estoy seguro que Dios quiere obrar ahí, me importa. En otras palabras, mis hermanos, nos tiene que importar este mundo sin Dios. Nos tiene que importar el mundo. Los cristianos deben ser globales. La mentalidad nuestra no puede ser tan estrecha que nada más nos importa los que viven con nosotros debajo del mismo techo. Nos tiene que importar este mundo.
Este mundo sin Dios, pero que es de Dios. Que fue creado, como vimos hace unos días, por Él y para Él. Nuestra razón de existir es que este mundo sea reconciliado con Él. Nos tiene que interesar. Y como les he insistido en más de una ocasión, como mínimo los países de donde nosotros procedemos. No podemos estar felices que escapamos y ahora estamos en otra realidad mejor, infinitamente mejor que la de nuestros países. Bueno, ya no me importa los que están allá. No, a veces hasta parientes nuestros que están allá. Nos tiene que seguir interesando. Tenemos que seguir como mínimo orando por ellos. Porque en la mayoría de los casos estoy seguro que están en una situación peor que en la que estamos nosotros. Con todas las cosas, los biles que tienes que pagar y todas las preocupaciones que tú tienes. Los que están allá están peor. Si no, tú no te hubieras quedado aquí. Estás aquí porque aquí es mejor. Entonces, lo menos que podemos hacer es que nos interesen los lugares donde procedemos y hasta otros, los que salen en las noticias. ¿Has orado por Irán? Porque en Irán hay cristianos y hay otras personas que no son cristianos, pero que Dios quiere alcanzar. Si pasó la noticia, lo menos que podemos hacer es, bueno, déjame orar, aunque sea orar ahora que voy a desayunar. Señor, ten misericordia de ese país y que todo esto que está pasando sea usado por ti para que muchos te conozcan. Preserva a los tuyos que están allí. Nos tiene que interesar el mundo. Eso es un cristiano maduro. Una de las cosas de un cristiano maduro es un cristiano que le interesa lo que le interesa a Dios. Y a Dios le interesa todo. Un día vamos a hablar de ese todo. A Dios le interesa todo. Y en este caso todo el mundo. Y ahora sigue diciendo, espero que con esto sean alentados sus corazones. Ahora, esta frase que comienza aquí, no sé si se puede ver ahí algunos que están más lejos. Hay algunas palabras que están como en itálica, que están inclinaditas así. Si busca en la nueva versión de las Américas, que tiene el cuidado de hacer eso. ¿Qué quiere decir que la palabrita está así inclinada? Es que no está en el original. Es que el traductor la está agregando, no por agregarle algo al texto bíblico, sino por ayudarte a ti en la traducción a entender el sentido en que el traductor, él cree que se está queriendo comunicar las cosas. Y esas palabras, aunque no están en el original, pero están tratando de ayudar. ¿Por qué el traductor hace esto? Porque esta otra frase que viene ahora está relacionada una con otra y es una serie de frases que marcan como una progresión. O sea, son diferentes cosas que están conectadas y que apuntan en una dirección. Y a veces cuando uno lee en el original, sin esas palabras que ayudan, uno lo que ve es como diferentes frases sueltas y uno dice, bueno, ¿y esto de qué está hablando aquí? Dice, espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor. O sea, si Dios nos está usando para unos a los otros, luchar y batallar para crecer, para madurar, y estamos madurando, una de las cosas que va a estar pasando en nuestros corazones es que somos alentados unos a otros. Esa palabra alentado es parakaleo, es una palabra griega de donde también después se traduce paracleto, que hablaba del Espíritu Santo, que tiene que ver con alentar, con afirmar, con consolar, con exhortar. Todas esas palabras están relacionadas. Es alguien que se para al lado de otro para tomarlo de la mano y sostenerlo. Mis hermanos, si estamos madurando, una de las cosas que pasa es que estamos comprometidos unos con los otros para eso, para sostenernos unos a los otros, para ayudarnos a caminar, a avanzar. Nos tiene que interesar la vida del otro. Y eso es entonces una evidencia de que estamos madurando, de que estamos afirmándonos en Él, que nos estamos convirtiendo en una iglesia madura, en una iglesia que está firme en Cristo. Alentados y después dice y unidos en amor. La unidad es otro resultado de la madurez. Porque ¿por qué son las contiendas y la disensión? Le dice en Corinto que es porque son unos niños, son unos carnales, también le dice. Porque eso es lo que pasa cuando no hay madurez, que nos ofendemos y ya no voy ni a la iglesia y a este no le voy a hablar. Cuando en realidad lo que tenemos que aprender es a perdonarnos, como hablábamos el viernes en la clase de matrimonio, a perdonarnos unos a otros, a sobrellevarnos unos a otros, a entendernos unos a otros, a pasar por alto la ofensa,
entender al otro y ayudar al otro hasta en su fracaso para levantarlo y que aprenda hasta del fracaso y que pueda resultar en algo que aprenda. Dice, y haciendo estas otras cosas, entonces va como progresivamente, entonces a la otra parte dice, y alcancen todas las riquezas. Cuando piensas en el Evangelio, ¿piensas en riqueza? Porque cuando nosotros escuchamos riqueza, ¿en qué es lo que pensamos? En dinero. Pero riqueza no necesaria, o sea, dinero no necesariamente es riqueza y riqueza no necesariamente es dinero. Tú puedes ser una persona que hasta logres tener mucho dinero y no ser rico. No ser rico. Y puedes ser rico sin tener dinero. Eso es una buena noticia, ¿no? Si tú eres un hijo de Dios, ya tú has sido enriquecido. En Cristo tienes toda la riqueza del Padre. Y si eso es así, y si de verdad lo hemos entendido, ¿por qué seguimos viviendo todos los días como si toda la felicidad y toda la razón de existir dependiera de cuánto dinero yo logro acumular? ¿Por qué tienes que trabajar en 4 trabajos? ¿Por qué te has metido en deuda? Cada una de esas cosas son síntomas de falta de madurez. Falta de entender quién eres tú en Cristo y lo que Cristo, el tipo de vida que Cristo ha diseñado para ti, para tu alegría, para el gozo de tu familia, para tu beneplácito. Lo mejor que nosotros podemos hacer es alinear nuestra vida a la manera de vivir de Dios. Ya hemos sido enriquecidos. La verdadera riqueza viene de conocer a Dios. Viene de estar caminando con Él. No de la cantidad de dinero que acumulamos. Al contrario, en la búsqueda de la felicidad, en el dinero, puedes caer en la trampa de empezar a amar más el dinero que a Dios. Y eso se convierte en idolatría. Y en la palabra de Dios hay hasta una advertencia que eso es ocasión de caída de muchos. El amor al dinero. El dinero no es malo, pero el dinero debe ser tu esclavo, no debe ser tu Dios. El dinero es un medio para un fin, pero el dinero no es el fin. No lo puedes convertir en el fin porque se convierte entonces en tu Señor. Y Jesús mismo se paró y dijo, no se puede servir a 2 señores. El ser humano nada más que sirve a un solo Señor. Tú tienes la capacidad de servir y el ADN para servir. Tú has sido creado para servir. Allá estaba Josué por allá y le dijo, escojan hoy a ustedes quién van a servir, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Ustedes si quieren pueden servir a otro, pero yo y mi casa. Pero nada más que sirves a uno, no puedes servir a 2. Y Jesús lo aclaró. Cuando pretendes tener 2 señores, vas a terminar siempre menospreciando a uno y a otro que es el que pones en primer lugar. Pero si usted lee la historia, las palabras de Jesús, Jesús no puso del otro lado al diablo. No puso al diablo. ¿A quién puso? Al dinero. Porque el diablo es muy inteligente. Si el diablo se te presenta y te dice, yo soy el diablo, escoge entre Dios y yo. La mayoría en su sano juicio va a escoger a Dios, aunque hay algunos que han terminado en su irracionalidad adorando a Satanás literalmente, pero esos son los menos. La mayoría de las personas en su sano juicio dicen, no, yo me voy con Dios. Pero cuando se trata de escoger en tu corazón cuál es tu prioridad, cuál es tu fidelidad primera, cuál es tu afecto primero, Jesús dijo, ten cuidado, no con el diablo, ten cuidado con el dinero, porque el dinero se puede convertir en tu Dios, en tu Señor. Y no tanto el dinero como el amor al dinero, el afecto ese que uno pone en el dinero, porque el dinero tiene esa sensación de seguridad. Y la trampa con el dinero es que nunca va a ser suficiente. Tengas lo que tengas, siempre vas a sentir que para estar seguro, lo que te falta es un poquito más. No el que tienes ya del lado acá, sino un poquito más. Y lo otro que pasa con las riquezas estas temporales es que son inciertas. Que no las puedes retener, que las tienes aquí y de pronto se te van de la mano por cualquier cosa, por la inflación, por un robo, por un accidente, cualquier cosa puede pasar, que todo lo que has pasado la vida entera acumulando se te puede ir en un instante.
La única riqueza segura es Cristo. Si tienes a Cristo, en Cristo vas a tener siempre suficiente. Y Cristo te va a dar la habilidad. Si Cristo es el Señor de tu vida, te va a dar la habilidad para administrar los recursos que tienes, sea la época que tengas poco o la época en que Dios te quiera conceder mucho. Pero tú solamente funcionas como un administrador y las riquezas se convierten entonces en algo que tú administras, pero no algo que gobierna tu corazón y mucho menos en la razón por la que existes. Si eres maduro y si estás caminando hacia madurez para estar firme en Cristo, una cosa que va a estar pasando en tu vida es que vas alcanzando todas las riquezas que hay en Cristo. Y entonces vas descubriendo que las otras cosas que en el mundo sin Dios consideran la riqueza, la razón de lo que hay que buscar, en realidad son cosas secundarias que complementan la vida, pero no son lo más importante. Te sientes rico en Cristo. Y junto con las riquezas dice que proceden, y fíjense de dónde vienen esas riquezas, de una plena seguridad de comprensión. Las riquezas vienen principalmente de un cambio de mentalidad, donde tú empiezas a comprender la verdad acerca de todas las cosas, el valor real que tiene cada cosa en esta vida. Eso es lo que te va haciendo rico. Y dentro de eso dice, resultando y es como ya el resultado final, en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Hoy va a tocar ese tema que habló anterior del misterio de Dios. Vas entendiendo que lo más importante de todas las cosas es Cristo, es conocer a Cristo, quien llena todos tus vacíos. Ahorita hablábamos en la clase con los candidatos a bautismo de que muchas personas vienen a la iglesia y participan, pero están intentando llenar el vacío. Pero el vacío no se llena con nada, sino con la persona de Cristo. Ni con nada allá afuera, ni siquiera con nada aquí adentro, de lo que el hombre le llama religión. No se llena, solo se llena con la persona de Cristo, con una relación personal con una persona real que está disponible, porque fuimos creados por Él y para Él. Él es el único que llena nuestra vida. Si tienes vacíos en tu corazón, Cristo es el único que los va a poder llenar. Y sigue hablando de Cristo, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Y por qué les dice esto? Porque esta iglesia estaba siendo amenazada con ser extraviada detrás de otras cosas que proponían algún tipo de revelación, algún tipo de conocimiento, algún tipo de sabiduría. Era el momento en la historia donde comenzaba a surgir una corriente que sigue hasta nuestros días, hasta influyendo dentro de la iglesia, que se llama gnosticismo, que no voy a entrar a hablar en ellas en detalle. Pero básicamente, Cristo es la fuente de todo conocimiento, de la información verdadera acerca de todas las cosas, pero también de la sabiduría, que es la capacidad de usar de forma correcta el conocimiento. Mis hermanos, no hay nada más especial que nosotros conocer a Cristo, conocer la verdad revelada acerca de Cristo y que tiene que ver con todas las cosas, mis hermanos. El viernes estábamos hablando en el ambiente de lo que es el encuentro de matrimonio, del perdón. El perdón, por ponerles un ejemplo, el perdón no es algo que a alguien se le ocurrió decir o que hasta Dios mismo dijo ahí, porque háganlo porque tienen que hacerlo. Se lo explicábamos en la clase. Es un principio de vida que Dios estableció para la existencia del ser humano. Dios mismo es el que tiene ese corazón perdonador. Y Dios simplemente nos creó a su imagen. La persona que escoge perdonar está escogiendo ser consecuente con el diseño con que fue creado. El perdón sí es un mandamiento y podemos hablar muchas cosas acerca del perdón, pero necesitas crecer en el entendimiento de que no es opcional, en el sentido de que aunque tú te puedes negar a perdonar, lo que vas a hacer es sufrir las consecuencias, porque tú fuiste creado para vivir de una misma forma como es Dios, que Dios está dispuesto
a perdonar. Entonces, si tú te niegas a perdonar, contradice la manera en que Dios te creó y lo que va es amargar tu corazón. Pero si tú dices, no, Dios me creó a mí también para perdonar. Señor, ayúdame a perdonar. Y si no, pues ahí está el video, después lo pueden ver. No voy a entrar en detalle. Pero es hacer las cosas como Dios ya las diseñó. Y te va a ir bien. Y eso es sabiduría. Yo sé que hay que perdonar. ¿Quién no sabe que hay que perdonar? No hay que ir ni siquiera a una iglesia para saber que hay que perdonar. En cualquier contexto, en general, te van a decir, sí, perdonar es algo bueno, es algo necesario. Pero el punto es, ¿quién está dispuesto a perdonar? Porque hasta los cristianos, a veces nos es más fácil abrazar el rencor y la falta de perdón que extender el perdón, cuando es un principio de vida. Pero cuando has madurado, es porque has entendido, porque Dios te ha hecho entender que así es como se vive, que es lo mejor para ti, qué es lo mejor para el otro y qué es lo que trae gloria al nombre de Dios. Y entonces tú has alineado tu vida, o más bien has dejado que Dios mismo alinee tu vida a la verdad. La verdad no es otra cosa que la descripción correcta de la realidad. La verdad no es solamente una cosa que Dios dijo, aquí digo esto, y esto es verdad, y te la impone. No, es como Dios creó las cosas y ahora nos los ha revelado. Cuando leas sobre algo en la Biblia, no solamente es verdad porque Dios lo dijo, es porque así es, porque verdaderamente así es. Por eso Jesús podría decir, de cierto te digo, abre los ojos, abre tu oído, que así es como es. Así es como es. Cuando Dios te dice perdona, es porque así es como es. Y más nos vale a nosotros alinearnos a su voluntad, alinearnos a la verdad, a la manera en que Él nos creó. Pero el punto acá es, nosotros estamos luchando, comprometidos así para ayudarnos unos a otros a comprender todo esto. Toda esta verdad que está en la persona de Cristo. Estamos comprometidos. Si lo estamos haciendo, pues vamos a estar madurando. Y eso va a contribuir a nosotros estar firmes en Cristo. Un segundo punto, y no se preocupen, no voy a extenderme tanto como en el primero. Otra evidencia es que desarrollamos el discernir para evitar el engaño. Y lo hacemos con disciplina. También, por supuesto, en Cristo. Dice Pablo, esto les digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Mi hermano, no seas ingenuo. No seas ingenuo. Vives en un mundo peligroso. Vives en un mundo lleno de mentira. Desde que Satanás introdujo la mentira y nosotros la abrazamos, la mentira se ha hecho parte de esta vida. Y la mentira se nos vende todos los días de muchas maneras. Y lo único que te permite a ti discernir la mentira, ¿sabe qué cosa es? La verdad. La verdad. Necesitas conocer a Cristo. Cristo es la verdad encarnada. Necesitas abrazar la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios cambie tu manera de pensar para tú poder identificar y discernir la verdad de la mentira. No solamente la publicidad engañosa que nos ponen casi todos los días en la televisión, de que te venden una cosa que parece que es una cosa pero que no es, o los videos de motivacionales, o los otros para volverte millonario, y por ahí la lista es interminable de tanta mentira. De gente que lo que se va a estar es aprovechando de ti. Pero en uno a lo mejor lo que pierdes es dinero, en otro lo que te buscas es otro tipo de problema. Pero cuando eso tú lo trasladas al plano de lo espiritual y al plano de la iglesia, hay también una inundación de mentira, no solo en las redes sociales, lamentablemente más allá hasta de las redes sociales. ¿Y cómo tú vas a poder identificar la verdad de la mentira? ¿Cómo tú sabes que nosotros somos una iglesia sana? ¿Cómo tú sabes que estás en el lugar correcto? Porque yo te lo estoy diciendo. Hay mucha gente que se para más de una vez en la semana a decir lo mismo del púlpito, que ellos son los que están diciendo la verdad. ¿No me creas a mí? Cuestiona lo que yo digo. Confirma lo que yo digo por la palabra de Dios. Sé como los cristianos de Berea, que no sé si te acuerdas cuando pasamos por Hechos.
Que Pablo llegó ahí a la sinagoga de Berea y empezó a hablarles de Cristo. Y ellos le dijeron, bueno, está bien, vamos a la Biblia que ellos tenían, que era el Antiguo Testamento, a ver si eso que tú dices es verdad. Y entonces pasaron varios días, varias semanas estudiando con Pablo las Escrituras, a ver si de verdad así es. Vamos a comprobarlo, así es. El otro día alguien me decía, no, hablé con una persona y me está diciendo que él también estudia las Escrituras y si quiere que yo le estudie con él, enseguida le dije, cuidado, porque es alguien que lo que está es aprovechándose de que estás dando pasos, comprometiéndote con el Señor, pero en una posición todavía de desventaja que tú mismo todavía no tienes suficiente solidez, y esa persona lo que va a coger es arrastrarte hacia el error. Crece, madura, solidifícate tú en la fe. Y entonces sí vas a estar apto para instruir a otro. Pero mi hermano, si a veces pasa la semana y no abrimos ni la Biblia. Tenemos ahí una aplicación que todos los días nos da un versículo y tenemos a Marlon que también lo pone todas las mañanas. Y a veces ni el versículo del día leemos, ni un versículo en el día. Y lo pasamos por alto. Entonces, ¿cómo no estaremos corriendo el peligro de continuamente caer en el error? Cuando Dios ha sido tan fiel que nos ha dado su palabra. Tenemos que tomarnos en serio. Y con eso quiero regañarles un poco. Tenemos el viernes un encuentro mensual para matrimonio. Y la mitad de los matrimonios no participan. Y bueno, tuviste un problema, no fuiste porque tenías una razón de peso para no ir, pero por lo menos después viste el video, y a los que fueron y a los que no fueron, siempre les insistimos, hicieron la tarea, porque no es solamente con escuchar, es escuchar y practicar la verdad, lo que hace que la verdad sea parte de nosotros, no lo que yo oigo. Yo puedo hasta oír la verdad, pero si la oigo y después no la abrazo y la tomo para mí, no me va a servir de nada, o sí, me va a servir de condenación. Porque no le presté atención verdaderamente. Cuando Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga, préstele atención, haga de caso a lo que estoy diciendo porque es verdad. Si tú te convences que algo es verdad, tú le vas a hacer caso. Pero si tú lo oyes y después, pastor, ¿de qué predicó el domingo pasado? No, sí estaba bueno, pero no me acuerdo de qué cosa era porque no fue verdad para ti. No te lo tomaste en serio. Y como eso, el espacio del miércoles, tenemos otro espacio donde estamos intentando crecer como iglesia. Y no, hay otra cosa más importante para hacer. Son oportunidades. Y también se está poniendo ahí. Pero aunque sea, lo ves en otro momento. El domingo pasado no pude ir a la iglesia. Pero viste el sermón. ¿Te interesó? Siquiera de qué trató. Porque cada espacio donde nosotros como iglesia nos reunimos y estudiamos algo junto de las Escrituras, es porque entendemos que esas son las cosas que queremos aprender juntos. Y es por donde Dios nos está llevando juntos. Pero si la mitad de la iglesia ni siquiera se enteró de por dónde vamos, ¿qué nivel de desubicación? Por lo menos a nivel de iglesia. Unos cogen para acá y los otros cogen para porque ¿en qué andamos? Bueno, yo ando en esto, yo no sé tú en qué tú andas. Eso, así no funciona la iglesia. La iglesia funciona como somos un cuerpo que estamos caminando juntos, o por lo menos intentando caminar juntos en una dirección. Lo ideal es que cada oportunidad donde nosotros nos reunimos para adorar y para escuchar a Dios, nosotros tomemos eso en serio y nosotros digamos, ¿qué Dios me está queriendo decir a mí con esto y a mi familia y a nosotros como iglesia? Y que eso pueda servir para intentar dar algún tipo de paso. Y aquí está Pablo diciéndole, tengan cuidado, no sea que sean engañados. Y lo lamentable es que viene con razonamiento siempre persuasivo. O sea, la mentira nunca va a venir así abierta y descaradamente diciéndote esto es mentira y es para engañarte. No, son cosas que te van a enredar, son maneras de hablar de las personas, son argumentos como ese de que hablábamos hace un momento de ven que te voy a ayudar a volverte millonario, y van a apelar a alguna pasión de tu corazón o alguna cosa a la que tú eres susceptible para hacerte tropezar, para engañarte. Y eso fue lo vimos ahí hasta en Génesis con Eva. Sigue diciendo el texto, Pablo dice, mire, yo no estoy ausente en el cuerpo, o sea, no estoy entre ustedes, pero estoy presente en el espíritu. Y con eso no es que Pablo se trasladaba en el espíritu allá
No, Pablo lo que le está diciendo, yo no puedo estar entre ustedes, yo estoy aquí preso, pero en mi corazón yo estoy presente con ustedes. Y ahora como de ustedes ha venido uno acá a decirme qué es lo que pasa en ustedes, yo estoy al tanto. Eso es lo que está Pablo haciéndoles entender. Me interesa la vida de ustedes y estoy pendiente de lo que está pasando entre ustedes. Puedo hablar de sus problemas, de sus necesidades, porque estoy pendiente de todo. Me han puesto al tanto y estoy comprometido para ayudarles en su realidad presente. Eso es lo que Pablo está tratando de hacerles entender. Y finalmente le dice que también está gozoso con él. Dice, regocijándome al ver su buena disciplina y su estabilidad en la fe. O sea, yo sé que ustedes están ya afirmándose, pero tienen que afirmarse más todavía. Y esas dos frases, buena disciplina y estabilidad en la fe, en el original griego son dos frases que tienen que ver con lo militar. Mi hermano, la iglesia también tiene que verse como un ejército. Tú tienes que verte como un soldado. Hay infinidad de textos y hay algunos de nosotros que nos gusta más las cosas del ejército que a otros. Yo soy uno que por muchos años, como viví en un país comunista, que era alérgico hasta el color verde. Fui al servicio militar forzado porque no quería. Me negué a tomar armas. Era mi posición en contra de ese tipo de sistema. Pero la mayoría de nosotros, algunos pueden que hasta les gustan las armas y todo eso. Pero la realidad es que tú, si eres un cristiano, eres un soldado de Cristo. Y un soldado se entrena, un soldado se prepara. Un soldado, si no quiere ser víctima, tiene que mantener su preparación, como igual la de un deportista. Son elementos de ilustración que Pablo pone y otros ponen. Tú eres un soldado. Tú necesitas entender que tú no estás de vacaciones. Un soldado está en un contexto de peligro, donde él tiene que estar alto, o tú eres la baja o tú eres el que vences. No hay más, aquí yo estoy así. Yo estaba hablando con una persona y me decía, yo estoy como neutral aquí. No, tú no sabes que eso no, tú no puedes hacerlo, tú no puedes decirle al diablo, no. Yo aquí ni me meto contigo ni tú te metas conmigo. Eso no funciona. En la guerra eso no funciona. Son dos ejércitos que están peleados a muerte. No hay un punto neutral donde tú digas, no, aquí no. No. O eres el que vence o eres el que simplemente te estás poniendo otra estadística más de otra baja. Y todo eso tiene que ver con la madurez. Madura, despierta. El mundo es peligroso. Y con eso no es meter miedo. Es la realidad de este mundo. Despierta. Movilízate. Adiéstrate. Prepárate para enfrentar el día. Busca la fuerza de Dios, la sabiduría de Dios para enfrentar la vida. No la enfrentes tú solo en tu fuerza. Porque si eres un ejército, si eres parte de un ejército, lo primero que tú aprendes, no sé cuántos han tenido que entrar al ejército. La primera cosa que le enseñan a un soldado, ¿sabe qué cosa es? A obedecer. Porque en eso le va la vida. Un soldado que no obedece es el que va a poner el muerto. Porque el soldado tiene que aprender a funcionar con el resto de los soldados y a obedecer órdenes. Para no solamente garantizar la supervivencia del ejército, sino la de él. Tú eres un soldado, tú tienes que aprender a obedecer la voz de Dios. Aprender a obedecer la voz de Cristo. Cristo dijo, las ovejas mías, mis ovejas, oyen mi voz y me obedecen. Tú no puedes vivir así como hoy me levanté y hoy voy a ser cristiano. Mañana me levanto y como no hay nadie por aquí, hoy no. No, tú eres un soldado que está en un campo de batalla, que a tu alrededor no hay nada neutral. A tu alrededor hay cosas que o te están arrastrando, alejándote de Dios, o hay cosas que te pueden ayudar a acercarte a Dios. No seas ingenuo. Estás viviendo en un contexto peligroso donde se te quiere engañar, se te quiere extraviar, se te quiere destruir. No hay palabra más grave que Pablo habla acerca del diablo, que es que anda alrededor de nosotros como león rugiente buscando a quien devorar. Mi hermano, no es Pablo metiendo miedo. Es la realidad de la vida. El diablo te odia. Tú le recuerdas la derrota que él experimentó en
que él experimentó cuando Cristo en la cruz lo venció para tu eterna redención. Pero no juegues a ser cristiano, porque eso es engañarse uno. Entrégate a Cristo, comprométete con Cristo, pelea la buena batalla de la fe, como Pablo le decía a Timoteo. Esto no es juego. Esto no es juego. No, que yo iba todos los domingos a la iglesia, yo me portaba bien. No, esto es más serio de lo que nosotros somos conscientes. Hay un conflicto cósmico alrededor de nosotros, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Y este mismo pasaje nos enseña, cuando leíamos al principio, que Jesús en la cruz obró en ti eterna redención y te arrebató del reino de las tinieblas y te ha trasladado. ¿Y tú crees que en las tinieblas se hizo fiesta por eso? Esto no es juego. Y por último, otra evidencia es que andamos, y hace parte, una está relacionada con que andamos en el señorío de Cristo, profundizando continuamente. Si tú has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, tú estás aprendiendo, por lo menos es la intención de Dios, enseñarte a vivir andando. Andando es caminando todos los días, eso es andar. Lo que haces hoy, lo que vas a hacer mañana lunes, lo que toca hacer, andando en el señorío de Cristo, reconociendo a Cristo como tu Señor hoy, mañana y pasado en todo lo que haces. Dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo, Jesús, el Señor, o sea, lo reconociste como el Señor. Un día dijiste, confesaste con tu boca, tú eres el Señor. Doblaste tus rodillas, o sea, humillaste tu corazón, te rendiste ante Él. Eso, manténlo en el día a día. Mañana lunes haz lo mismo. Dobla tus rodillas, que tu boca confiese que Jesús es el Señor. Rinde tu corazón mañana lunes y el martes y todos los días y en cada decisión que tienes que tomar. Di, Señor, yo quiero hacer esto, pero no es esto. ¿Qué quieres tú? Eso es reconocer el señorío de Cristo en tu vida. Si tú estás haciendo eso, en primer lugar eres un cristiano. Y en segundo lugar, si estás caminando haciendo eso, vas a crecer, madurar y echar raíces en Él. Si no haces eso, muy probablemente es que todavía no eres un cristiano. Todavía no has entendido el Evangelio. Porque el Evangelio es eso, que Él es el Rey y Él merece reinar. Y donde primero tiene que reinar es en tu corazón. Y necesitas que Dios reine en tu corazón. De las personas que están entre nosotros, si hay alguien que todavía no ha rendido su corazón, déjame decirte, esa es tu necesidad más grande y más desesperada. Rendir tu corazón. Porque en eso te va la eternidad. El resto de tu vida. Tú puedes vivir y todas las cosas te pueden estar saliendo bien. Y con eso no quiero meterle miedo a nadie, sino que es la verdad. Dice la palabra de Dios, no hay paz para el impío. No importa que, como dice en otro salmo, no importa que aparentemente todo vaya bien, o parezca que vaya bien, en algún momento eso se va a convertir en un deslizadero hacia abajo, porque es una vida sin Dios, como decíamos hace un momento, en un campo de batalla, donde hay alguien que te aborrece y que está comprometido a destruirte. El diablo no está jugando. Y nosotros tampoco debiéramos jugar a ser cristianos. Pero hay un Señor que tiene todo el poder y toda la autoridad. De hecho, el único que lo tiene. Tú no tienes ese poder y esa autoridad, pero Él sí, para arrancarte de las tinieblas y ponerte en su reino. Pero ponerte en su reino es que ahora eres tu rey. No es que caer acá y acá tú quieres seguir siendo tu propio rey. Eso no es entender el Evangelio. Él merece ser tu rey. Y fuera de su reino, la otra opción que hay es tiniebla, esclavitud, muerte eterna. Y eso no solamente el día que te muera, desde aquí, una vida miserable. Aunque tengas todo el dinero del mundo, aunque tengas todo el reconocimiento del mundo, aunque se cumplan todos tus deseos, siempre al final, cuando pongas tu cabeza en la almohada, es una vida miserable. Porque sin Dios, la vida es miserable, porque fuiste creado por Él y para Él. La razón de tu existencia es conocerle a Él y vivir para Él. Y vivir para ti es una vida miserable, aunque uno se autoengañe y uno diga, ay, qué bien, tengo todos mis deseos cumplidos. Eso es una vida miserable.
Porque a pesar de eso hay otro paso que es eterno. Dice finalmente acá, dice, anden en Él, así como le conociste, firme, y da 3 frases, firmemente arraigados, edificados en Él, confirmados en la fe, como fueron instruidos. 3 frases, una que tiene que ver con un labrador, echar raíces, otra como un arquitecto, alguien que tiene que ver con la construcción, de poner los cimientos y tú ser sobreedificado ahí. Y hay muchos textos que hablan de Él, y confirmado, que tiene que ver con hacerse firme. Mi hermano, Dios quiere que tú puedas vivir una vida firme, firme en Él. En medio de un mundo inestable, en medio de un mundo impredecible, Dios quiere que tú vivas una vida firme en Él. Esa es tu herencia, esa es tu riqueza. Cristo. Cristo es tu roca eterna, inconmovible. Pero eso es una realidad que o se vive o no se vive. O se tiene o no se tiene. No más que hay esas 2 opciones. ¿Qué tal si oramos por un momento y le pedimos al Señor que nos ayude a responder a su palabra, a darle gracias por su palabra, pero también a responder según la realidad de cada uno de nosotros? Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, por el consejo de Pablo, Señor, por estas palabras, esta preocupación, esta batalla inclusive que Pablo libraba a favor de estos hermanos que ni conocía, pero que él estaba convencido que el mismo plan que tú tenías para él y para otras iglesias que él había plantado, también es el mismo plan para esa iglesia. Como también lo es ahora el mismo plan para nosotros como iglesia y también como personas, que es llegar a ser perfectos en Cristo, perfeccionados, maduros, completos en Cristo. Fuera de Cristo estamos vacíos, estamos incompletos, pero en Cristo estamos completos, Señor. Tú sabes, Padre, que alrededor de nosotros hay muchas voces que continuamente nos van a estar ofreciendo otra cosa, pero que es mentira. Tú, Señor Jesús, tú eres el único que nos ofrece verdadera riqueza. En ti es el único que estamos completos. Ayúdanos a conocer, como cantábamos hace un rato, la realidad de quién tú eres y de todo lo que tú nos ofreces. Ayúdanos a rendirnos a ti, a abrazar tu señorío y a vivir cada día para ti, ir echando raíces en ti, profundizando en nuestra relación contigo, de tal manera que redunde en que nosotros como iglesia también seamos afirmados y tú puedas cumplir todos tus propósitos en nosotros, pero también a través de nosotros con la vida de otros a nuestro alrededor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por sostenernos, tomarnos de la mano hasta aquí. Si hemos prevalecido es por ti, Señor, eres tú el que nos has hecho conocerte, eres tú el que nos has hecho perseverar y así vas a ser tú el que lo vas a seguir haciendo. Pero ayúdanos, Señor, a nosotros querer seguir creciendo, querer seguir echando raíces, profundizando, madurando, Señor, para que tu nombre sea glorificado en nosotros. Gracias, Jesús, por todo lo que has hecho. Y también te damos gracias por lo que harás en nuestras vidas y por lo que seguirás haciendo con nosotros como iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre. Amén y amén.